Nunca voy a olvidar lo que me pasó en la casa de mi tía. Era una de esas casas grandes de pueblo, con techos altos, pasillos largos y un aire antiguo que siempre me dio una mezcla rara entre curiosidad y respeto. Tendría unos 14 años para ese entonces, y cada vez que íbamos a visitarla yo me escabullía a un cuarto donde mi tío guardaba su enorme colección de libros. Ese lugar era como un pequeño santuario, estantes de madera oscura, polvo flotando en el aire y ese olor a papel viejo que parecía detener el tiempo. Siempre me gustó revisar lo que había ahí, aunque no entendiera mucho de lo que leía. Pero esa tarde fue distinta. Entre tantos volúmenes desgastados encontré uno que llamó mi atención. Era un libro grande, de tapa dura, con la pasta completamente negra y unos relieves en la portada que no formaban ninguna palabra reconocible. No tenía título, ni autor, nada. Y justamente eso lo hizo todavía más intrigante. Lo abrí con cuidado. Las páginas estaban llenas de ilustraciones hechas a mano y un idioma extraño que, en ese entonces, yo no conocía. Más tarde supe que era latín. Al principio pensé que era algún tratado viejo, pero pronto me encontré con un dibujo que me heló la sangre, un pentagrama grande trazado con una precisión casi obsesiva. Ahí me di cuenta de que ese libro no era como los demás. No sé qué me impulsó a seguir hojeando aquel libro. Tal vez la curiosidad propia de la edad, o quizá esa especie de atracción que ejercen las cosas prohibidas. Lo cierto es que pasé una página tras otra, observando esas ilustraciones grotescas que parecían hechas con tinta y sangre seca, hasta que me encontré leyendo en voz baja lo que aparecía escrito. Y acá viene lo más extraño, yo no sabía latín. Nunca lo había estudiado, ni tenía forma de comprenderlo. Pero de algún modo mi mente parecía reconocer las palabras. Como si alguien, o algo, me estuviera dictando desde dentro de mi cabeza la forma correcta de pronunciarlas. Sentí un cosquilleo que me recorrió desde la nuca hasta la espalda, y al darme cuenta de lo que estaba haciendo, intenté apartar la vista de la página. Pero no pude. Era como si mis ojos se hubieran quedado clavados en ese texto, y mi cuello, rígido. Quise girar la cabeza, mirar hacia otro lado, cerrar el libro. Pero nada. No había forma. En ese momento me invadió una sensación extraña, difícil de explicar. Era como si todo el cuarto se hubiese desvanecido y una luz blanca lo reemplazara. No podía moverme, no podía ver claramente, pero por el rabillo del ojo pude notar como una sombra, o al menos algo muy oscuro, bajaba del techo lentamente, justo detrás mío. Había tanto silencio en el cuarto, que parecía que tenía los oídos tapados, casi como si estuviera con toda la cabeza debajo del agua. De pronto, sonaron unos pasos bajitos, eran apenas perceptibles, pero con el silencio sepulcral que había yo los escuché como si hubieran retumbado por todo el lugar. El corazón me dio un vuelco, y de golpe empezó a latir más rápido, muy rápido. Los pasos se escuchaban detrás de mí, lentos, arrastrados, caminando de un lado al otro. Cada movimiento hacía crujir la madera del piso, y aunque yo no volteaba, porque simplemente no podía, sentía con absoluta claridad que alguien me estaba observando desde alguna parte. Porque, en un momento, alcancé a ver de reojo dos puntos blancos y brillantes, posados sobre mí, pero algo lejanos de mi posición. Eso fue tan perturbador que casi me desmayo ahí mismo. Creo que si hubiera estado en control de mi cuerpo, probablemente lo habría hecho. Entonces, recuerdo como si un peso invisible me sujetara la cabeza contra el libro y me obligara a seguir leyendo. Ahí entendí que, lo que sea que eso fuera, necesitaba, o simplemente quería, que yo leyera su libro. Traté de luchar contra eso. En mi mente repetía una y otra vez, basta, basta. Pero el cuerpo no me respondía. Y cada intento de resistencia parecía enfurecer a lo que estaba ahí conmigo. Lo sentía, no lo veía directamente, pero lo sentía, sabía que estaba ahí. Esa presencia caminaba detrás mío, como un depredador que se divierte antes de atacar.
Iba de un lado a otro, respirando fuerte. En un momento, con todas mis fuerzas logré mover un solo dedo. Apenas lo logré, pude sentir cómo esa cosa se enojaba, ya que escuché algo, como una especie de gruñido ronco. Y automáticamente después, pude sentir cómo presionaba más mi cabeza contra el libro, con una fuerza arrolladora. De pronto, empecé a sentir que me faltaba el aire. Mi pecho subía y bajaba rápido, pero era como si mis pulmones no pudieran llenarse por alguna razón. Una presión invisible me empezó a oprimir también el pecho, cada vez más fuerte. Y en medio de mi desesperación, una idea se abrió paso en mi cabeza: rezar. No era alguien muy creyente en aquel tiempo, lo confieso. Pero fue lo único que apareció en mi mente en ese momento. Fue un Padre Nuestro, pronunciado con la voz entrecortada de alguien que se estaba ahogando. Apenas empecé con las primeras palabras, la reacción fue inmediata. La presencia se detuvo justo frente a mí. No la veía claramente, pero la presión en mi cuerpo, el aire helado y espeso, todo me decía que estaba ahí, de pie, pero ahora a centímetros de mi cara. Y sentí esa sensación, como cuando alguien levanta la mano para darte un golpe, ese vientito que te sopla en la nuca y te hace dar un escalofrío terrible. Con la diferencia de que, ese alguien, no era humano, o al menos no podía ser algo de este plano que sea racional, que pueda tener algún tipo de lógica. Simplemente había aparecido cuando yo empecé a leer, y para colmo, ni siquiera quería mostrarse de frente. Entonces yo empecé a rezar más fuerte, como pude, sin detenerme. Y entonces pasó algo increíble, tal vez lo que más me dejó asombrada: entre esa cosa y yo, se levantó una especie de barrera. No la vi enfocada, pero sí pude verla por el rabillo del ojo. Era brillante. Era como si de golpe me hubieran separado con un vidrio invisible. Yo de un lado, y esa presencia enfurecida del otro, intentando pasar, pero sin poder hacerlo a pesar de sus esfuerzos. De golpe, mis ojos pudieron moverse, mis brazos respondieron, y respiré con tanta fuerza que me dolieron los pulmones. El libro se cerró de un manotazo involuntario, y me levanté tambaleando. Tenía las piernas dormidas, como si hubiera permanecido horas en la misma posición. Apenas pude ponerme de pie, salí corriendo del cuarto sin mirar atrás. Bajé las escaleras casi rodando y me planté frente a mis padres y mis primos, que estaban en la cocina. Entre lágrimas y con la voz quebrada les conté lo que me había pasado. Nadie me creyó. Me intentaron calmar, diciéndome que me habría quedado dormida y tuve una pesadilla. Todos, excepto mi tía. Ella me miró en silencio, muy seria, con una expresión que nunca antes le había visto. Cuando los demás dejaron de prestarme atención, se me acercó y me dijo en voz baja: «No vuelvas a entrar en ese cuarto. Nunca más». No pregunté por qué. No me atreví, su forma tan autoritaria de decirlo me dejó sin palabras. Pero lo cierto es que obedecí al pie de la letra. Desde ese día jamás volví a acercarme a la habitación de los libros. De hecho, me las arreglaba para evitar visitar la casa de mi tía siempre que podía. Pasaron los años. La vida siguió su curso, y con el tiempo, la casa dejó de ser un lugar que visitáramos seguido. Solo regresé mucho después, cuando mi tía falleció. Al entrar, sentí el mismo escalofrío recorrerme la espalda, como si aquel cuarto siguiera esperándome. Como si ese libro todavía estuviera allí, aguardando que alguien más lo abriera. Y hasta el día de hoy, cada vez que recuerdo esa experiencia, me pregunto qué habría pasado si no hubiese rezado. ¿Qué hubiese pasado si terminaba de leer el libro? Era verano del 83. Por entonces, yo era un joven de 20 años, recién llegado de la ciudad. Mi tío Eusebio, el hermano de mi madre, me había ofrecido trabajo en su estancia, La Esperanza, que quedaba a unas pocas cuadras de lo que todos conocíamos como el Estero Negro,
que para quien no sepa, un estero es un depósito de agua pantanoso y llano que se forma en zonas bajas, generalmente por la acumulación de lluvia o el desbordamiento de ríos. Algunos dicen que es un buen lugarcito, pero yo siempre supe que había algo raro que pasaba por esa zona. El aire era distinto, más pesado, y los animales se portaban extraño cuando me acercaba por la noche. Recuerdo como si fuera ayer mi primer día allí. Mi tío me esperaba en la entrada de la casa, con la piel de su rostro arrugada por el sol y los años, y su sombrero de ala ancha que nunca se quitaba ni para dormir. «Mirá quién llega», me dijo con esa voz ronca de los que fuman tabaco toda la vida, y continuó. «El sobrino citadino. ¿Vas a aguantar el campo, muchacho?». Le respondí que sí, que yo era duro, que no me asustaba el trabajo ni el silencio. Pero no sabía que el silencio de esos campos era lo que más me iba a aterrorizar. Los primeros días fueron de adaptación. Me levantaba antes del alba, ayudaba con las tareas, aprendía a distinguir los bichos, o a montar a caballo sin caerme cada 2 pasos. Yo tenía esa sensación constante de que los peones, todos los viejos del lugar, siempre me miraban de reojo. Era algo inquietante, pero claro que en ese momento lo dejé pasar. Creía que probablemente estaba exagerando. Entre esos peones estaba el viejo Pascual, un hombre que debía pasar los 70 años, pero que era más fuerte que un novillo. Vivía solo en una ranchada a la orilla del estero, y tenía la fama de hablar con las sombras. Esto para mí era un chiste, así que yo siempre que tenía la oportunidad, y aprovechando la confianza, le tomaba el pelo. Hasta que una noche, mientras tomábamos mate en la cocina de la casa principal, me dijo algo que se me clavó en la cabeza. «Mire, muchacho», me dijo con esos ojos negros que parecían no parpadear nunca. «Este campo tiene dueño, y no es su tío. A lo que vive en el estero no le gusta que le molesten». Yo reí, claro. ¿Qué iba a pensar? Que era un viejo chiflado, simpático, pero chiflado. Lo que me hizo encender las alarmas fue cómo, al escuchar esto, mi tío Eusebio cambió rápido de tema y se puso tenso. Aún así, decidí no indagar. Las semanas pasaron y todo siguió normal, hasta aquella noche de luna llena. Había terminado mis tareas más tarde de lo habitual y decidí volver a la casa por un atajo que pasaba cerca del estero. El aire estaba pesado, sin viento, y el único sonido era el de mis botas pisando la tierra seca. De repente, escuché un ruido, como un chapuzón en el agua, suave pero lo bastante claro como para helarme la sangre. Me detuve al instante, debo admitirlo, con cierto temblor en las piernas, y me puse a escuchar con atención. El silencio volvió enseguida, denso, opresivo, y pasaron varios segundos sin que se oyera nada más. Así que respiré hondo y seguí caminando, aunque esta vez un poco más rápido. Y fue entonces que algo se alzó a la orilla del estero, recortado contra la niebla. Era una figura alta, exageradamente delgada, de espaldas a mí. No llevaba ningún tipo de ropa, y no había pelos en su cabeza. Pero lo más perturbador era su piel, si es que podía llamársele así. Era medio rojiza y brillaba con una humedad viscosa, como carne viva expuesta al aire. En algunos sectores se veían tiras tensas de tendones, y un brillo opaco donde el músculo parecía latir por sí solo. No sé bien qué es lo que estaba haciendo con las manos, pero sí alcancé a ver cómo sus brazos, demasiado largos, se torcían como los de un insecto, sin ritmo ni huesos que les dieran forma. Yo había estado un buen tiempo mirándolo, completamente tieso y con la mandíbula caída. No terminaba de entender qué demonios era esa cosa, pero nada bueno podía salir de quedarme ahí. Sentí el corazón golpearme en el pecho como si supiera que mi vida corría peligro. Me di media vuelta y me puse a correr como un loco. Corrí sin mirar atrás, con las piernas entumecidas y la garganta seca. Recuerdo que llegué a la casa sudando y temblando. Mi tío Eusebio, que estaba leyendo en el sillón, me miró sorprendido. «¿Qué te pasa, hijo? Parece que viste al mismísimo diablo». Entonces le conté lo que había visto, y su expresión se puso seria. Me sirvió un trago de caña y me hizo señas con la mano para que me siente a su lado. Mi tío bebió un largo trago de caña antes de hablar.
La luz de la lámpara de querosene proyectaba sombras danzantes en su rostro curtido. Lo que vos viste es lo que los viejos de por aquí le dicen el desollado. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el fresco de la noche. El desollado. El nombre mismo se sentía como una caricia siniestra en la nuca. ¿Y qué es? Logré preguntar, con la voz aún temblorosa. Es de antes que esta tierra fuera de nosotros, o de los indios, o de nadie. Vive en el barro del estero. Pascual y los otros, ellos saben. Le dejan ofrendas a veces. Alguna liebre o cabrita. La revelación me dejó sin aliento. No era una broma de los peones, ni una leyenda para asustar a los citadinos. Era una creencia real, algo que habitaba los márgenes de la propiedad y que parecían haber adoptado como una normalidad. ¿Y por qué nunca me dijiste?, pregunté, con un atisbo de rabia. Creí que ocultarme eso era como tener un perro rabioso en casa y no avisar. Porque no quería que te acercaras ahí, confesó él, con cansancio. Mientras no se le preste atención, no pasa nada. Pero muy de vez en cuando, con la luna llena, sale a merodear. Y si, por esas horribles casualidades del destino, te topas con él y lo ves, y él te ve. Bueno, entonces quedaste en su radar. Pero entonces, un pensamiento helado comenzó a abrirse paso en mi mente. Yo lo había visto de espaldas. Su cabeza, lampiña y carnosa, estaba girada. ¿Me había visto? No lo sabía. Durante los días siguientes vivía en un estado de alerta perpetua, analizando cuidadosamente cada sombra larga del atardecer, o sobresaltándome por cada movimiento entre los juncos. Evitaba el estero como a la peste. Daba largos rodeos que los peones notaban, pero no se atrevían a comentar. Pero el campo impone sus necesidades. Una semana después, cerca del anochecer, el potrillo favorito de mi tío, un animalillo inquieto y curioso, rompió la cerca de un corral y echó a correr. Para mi horror, vi su silueta oscura galopando directo hacia la línea de árboles que marcaba la orilla del estero negro. No podía dejarlo ir. Mi tío estaba en el pueblo y no volvería hasta tarde. Era yo o nadie. Con el corazón encogido, agarré una rienda y una linterna, y salí tras él. El sol estaba tiñendo el cielo de un rojo opresivo. El aire estaba inmóvil y pesado. Cada paso que daba hacia el estero era una batalla contra mis instintos. El potrillo relinchó en la penumbra espesa, no se oía muy lejos. Apuré el paso, intentando no hacer ruido. La luz de mi linterna cortaba la oscuridad creciente como un cuchillo débil. Pasaron un par de minutos hasta que encontré al animal temblando, con las patas atascadas en unas enredaderas, a escasos 10 metros del agua negra y quieta del estero. Me acerqué, hablándole en susurros, mientras mis manos trabajaban temblorosas para liberarlo. Fue entonces cuando, al levantar la mirada para orientarme, la pude ver de nuevo. Allí, en el mismo lugar que la vez anterior, estaba la figura. Sus largos y delgados brazos rozaban el suelo, y sus manos tenían forma de raíz. Seguía de espaldas a mí, inmóvil, como si estuviera contemplando las aguas oscuras. Un alarido se congeló en mi garganta. Todo en mí me gritaba que saliera corriendo, pero el potrillo, ahora libre, permanecía paralizado a mi lado, mirando también hacia la figura. Y entonces, la cosa se movió. Fue un movimiento antinatural, como si algo debajo de la carne viva intentara acomodarse. Giró sobre sí misma lentamente, y la luz de mi linterna barrió su frente, sus mejillas, su mentón. Pero allí no había nada. Donde deberían estar los ojos, la nariz o la boca, solo había una superficie lisa, una máscara vacía de carne sin rasgos. Y en ese horror indescriptible, supe con una certeza absoluta y devastadora que, a pesar de no tener ojos, me estaba mirando. Que siempre me había estado mirando. El hechizo se rompió. El potrillo soltó un relincho de pánico y echó a correr hacia la estancia. Yo seguí sus pasos, tambaleándome. Esa misma noche, al regresar mi tío, hablamos de lo sucedido y me creyó. Tomamos medidas más rigurosas, que consistían básicamente en estar lo más lejos posible del estero,
y también alertamos a los demás peones de mantener los ojos abiertos. Aún así, no pude soportar el miedo de saber que la criatura ya me había visto, y me fui de la esperanza a los pocos días, con una excusa débil. Desde entonces, nunca más volví a acercarme al estero negro, pero la imagen del desollado es una que jamás me voy a poder sacar de la cabeza. Nunca me gustaron las casas viejas. No es una cuestión estética, sino de oficio. Detrás de esas paredes de yeso agrietado y bajo esos pisos de madera que crujen, se esconde un tendido eléctrico desordenado, una maraña de nervios envejecidos y potencialmente peligrosos. Por eso, cuando recibimos el reporte de una falla intermitente en una residencia de la Avenida del Libertador, casi a la altura del hipódromo de San Isidro, mi compañero Raúl y yo nos miramos con esa resignación de quien se prepara para resolver un rompecabezas difícil. La casa, efectivamente, era una de esas construcciones señoriales que el tiempo había dejado atrás, con su fachada de piedra desgastada por la lluvia y las ventanas elegantemente altas. El jardín, un tanto salvaje, estaba dominado por la sombra de un roble anciano cuyas ramas se acercaban peligrosamente a la línea de servicio que llegaba hasta el techo. Toqué el timbre, un botón de porcelana blanca ya amarillenta, y esperamos. Los segundos pasaron. Estaba a punto de volver a tocar cuando la puerta de roble se abrió, no del todo, solo lo justo para dejar ver a una mujer. Debía rondar los 60 años. Llevaba el cabello gris recogido en un moño tirante, y sus ojos, de un azul pálido, me observaron con una mezcla de expectación y algo que interpreté como timidez. Vestía un jersey color crema y una falda hasta la rodilla. Buenos días. Somos de la compañía eléctrica. Reportaron una falla en el suministro, dije, mostrando la credencial colgada al cuello. Entonces la señora nos hizo pasar amablemente. El interior de la casa era un santuario de silencio. El aire olía a polvo de libros y a una leve humedad que se filtraba desde los cimientos. La luz del día penetraba a través de las pesadas cortinas de terciopelo. El recibidor era amplio, con un suelo de mosaicos que formaban figuras geométricas, y una escalera de madera oscura que se perdía en la penumbra del piso superior. Es un problema extraño, comenzó a explicar la señora. No es que se vaya la luz por completo, es la intensidad. Las lámparas parpadean, a veces se vuelven tan tenues que apenas alumbran, y luego, de pronto, recuperan toda su fuerza. Raúl, siempre práctico, asintió y preguntó por el cuadro general de luces, para poder empezar. Ella señaló un pasillo lateral. Al fondo, a la derecha. Es la puerta que da al sótano, dijo. Mientras Raúl se dirigía allí con su caja de herramientas, yo saqué mi multímetro y me acerqué a una lámpara de pie que había junto a un sillón desgastado. Le pregunté a la señora si podría encenderla. Ella accionó el interruptor, y la bombilla de la lámpara se encendió con una luz cálida, pero inestable. Hacía un parpadeo y la aguja de mi instrumento bailaba de un lado a otro, confirmando una variación de voltaje que no debería existir. En ese momento, Raúl regresó del pasillo con el ceño fruncido. Le explicó a la señora que el cuadro estaba en orden, los breakers no habían saltado, y que el problema no estaba en la distribución interna, que tendría que ser algo con el transformador de la calle. Entonces le dije a la señora que para verificar, necesitábamos revisar el cableado que venía del poste hasta su tejado, y tendríamos que subir. Noté cierta incomodidad en sus ojos, fue breve pero intenso. ¿Al tejado? La escalera de acceso está en el desván, la última puerta del pasillo de arriba, dijo. Asentí, y con un gesto le indiqué a Raúl que vayamos. Subimos las escaleras, y sentí como el aire se volvió más frío. El pasillo superior era largo y oscuro, con varias puertas cerradas a cada lado. Justo cuando pasábamos frente a la segunda puerta de la derecha, las 3 bombillas empotradas en el techo del pasillo se atenuaron hasta casi apagarse, sumiéndonos en una penumbra que duró algunos segundos. Seguimos avanzando hacia el final del pasillo. Y ahí estaba en el techo, la puertilla del desván.
Una cadena de hierro oxidado pendía de ella. Mientras yo forcejeaba tirando con fuerza, ya que parecía no haberse movido en décadas, fue cuando lo oímos por primera vez. Eran pasos, suaves, pero rápidos, como de un niño corriendo descalzo por el pasillo de madera que acabábamos de recorrer. Se escuchaban justo detrás de nosotros, en la penumbra que empezaba donde terminaba la tenue luz de las bombillas. Raúl y yo volteamos al mismo tiempo, pensando que había, quizás, un niño detrás nuestro. Pero para nuestra sorpresa, el pasillo estaba vacío. Fue un poco raro, porque los dos habíamos escuchado lo mismo, pero decidimos no darle vueltas al asunto y continuar con el trabajo. Debe ser un nieto de la señora, jugando a esconderse de nosotros, asumió Raúl, encogiéndose de hombros. Por fin logré abrir la puerta del desván, que resonó con un crujido seco. Una escalera de tijera, empolvada y precaria, conducía a la oscuridad superior. Subimos, y el espacio era exactamente lo que uno espera de un desván. Un laberinto de recuerdos cubiertos por sábanas blancas, baúles olvidados y el olor intenso a madera vieja. Encontramos la escotilla que daba al tejado sin problema. Mientras Raúl salía para revisar los cables de la acometida, yo me quedé en el desván, revisando el cableado que subía por una de las vigas. Y entonces volvieron los sonidos. Ahora no eran pasos, era una risa. Una risita de niño juguetona, que venía desde abajo. No sentí miedo, asumí que el pequeño nos había seguido hasta allí. Pero lo que sí me aterró, fue lo que escuché inmediatamente después. Un gruñido, pero no sonó como el de un animal, fue como un eco profundo tan fuerte, que pareció sacudir la casa entera. Y justo en ese mismo momento, se cortó la luz. Me quedé paralizado, apuntando la linterna fijamente hacia la trampilla del desván, con el corazón acelerado. Arriba, el ruido de Raúl trabajando cesó. Sabía que él también lo había oído. ¿Lo escuchaste?, pregunté, sin poder disimular el temblor en mi voz. Desde arriba, su respuesta llegó cargada de una tensión que no le conocía. Sí, pero ya casi terminamos. Apurémonos y larguémonos de acá, dijo él. Trabajamos los siguientes 15 minutos en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de nuestras herramientas y la respiración entrecortada. Cada crujido de la casa nos hacía saltar. La anomalía eléctrica, por supuesto, estaba en el tejado. Un cable se había pelado por el roce con una rama, creando una fuga intermitente. Fue un trabajo rápido de solucionar. Cuando terminamos, recogimos las herramientas y bajamos por la escalera del desván lo más rápido que pudimos, aliviados de saber que ya podíamos irnos por fin. Fue entonces cuando pasamos de nuevo frente a la segunda puerta de la derecha, la misma de antes. Ahora no estaba completamente cerrada. Un oscuro espacio de unos 5 centímetros se abría hacia la habitación. Una curiosidad más fuerte que el miedo me obligó a detenerme y a acercar el ojo a la rendija. La habitación estaba a oscuras, pero un haz de luz se filtraba por una rendija en las persianas, iluminando justo el centro del cuarto. Y allí estaba. No era un dormitorio, era un altar. Sobre una mesa cubierta con un paño negro, se alzaba una figura esquelética de unos 60 centímetros de alto. Era una calavera con una capucha, tallada en un material oscuro. Llevaba una guadaña en una de sus manos de hueso. La reconocí de inmediato por relatos de otros. Era San la Muerte. Rodeando la estatuilla había velas gruesas, algunas rojas y otras de un negro profundo, la mitad consumidas y con la cera derramada. Había monedas oxidadas, botellitas con líquidos oscuros, y varios cuchillos pequeños y antiguos cruzados sobre el paño. El aire que salía de la habitación olía a cera fundida. Me alejé de un salto, con el estómago revuelto. Bajé las escaleras con las piernas temblorosas. Raúl ya estaba en el recibidor, hablando con la señora sobre cómo habíamos solucionado el problema. «Gracias, jóvenes». «Muchas gracias», respondió ella, con una voz muy suave, y sus ojos se encontraron con los nuestros. Hubo un silencio incómodo. Raúl, impulsado por su naturaleza directa y por la necesidad de darle una explicación racional a lo inexplicable, fue el que rompió el hielo. «Señora»,
Disculpe la pregunta, pero mientras estábamos arriba, escuchamos ruidos, como de un niño corriendo y risas. Nos preguntábamos si. Entonces la mujer lo interrumpió, y el cambio en ella fue instantáneo. Su frágil compostura se quebró. Sus pálidos ojos se llenaron de un dolor tan profundo que pareció hundirla aún más en su jersey crema. Hizo una pausa, mirando hacia la escalera. Ese niño que ustedes oyeron es Mateo. Se me fue hace 15 años. Una enfermedad muy cruel que se lo llevó en pocos meses. Solo tenía 6 años. Raúl y yo intercambiamos una mirada de horror y lástima. Yo sentía un nudo en la garganta. Cuando él se fue, prosiguió Elvira, yo no pude soportarlo. Esta casa se volvió un ataúd de silencio. Y entonces alguien me habló del santo de la buena muerte. Me dijeron que, si le juraba lealtad absoluta, podría tender un puente, que me dejaría estar con Mateo otra vez. Y así lo hice. Al principio eran apenas susurros, un roce en el vestido, luego sus pasos, su risa. Creí que era él, que había vuelto un pedacito de mi hijo. Se interrumpió para tragar saliva, y su voz cambió, volviéndose más áspera. Pero no era él. No lo es. Con los años, la presencia se ha vuelto violenta. La luz parpadea, las puertas se cierran de golpe. Me levanto cada día con moretones y rasguños nuevos, y últimamente me lanza cosas. Tazas, libros, cubiertos, lo que tenga a mano. A veces me despierto y lo veo parado en la oscuridad, mirándome con ojos rojos. Pero ya no es mi Mateo, es algo más. Algo que usa su forma para herirme. Se quedó callada, con las manos apretadas sobre la falda, temblando como si hubiera dicho más de lo que debía. Nosotros también callamos. Habíamos arreglado el cableado, sí, pero lo que pasaba en esa casa estaba fuera de nuestras manos. Lo único que pudimos hacer fue recomendarle, con toda la cautela posible, que buscara ayuda. Tal vez en la iglesia, o con alguien que supiera cómo sacar esa presencia de allí. Nos despedimos con un murmullo y salimos a la luz de la tarde, intentando convencernos de que habíamos dejado todo atrás. Pero ninguno de los dos podía sacarse de la cabeza la confesión de Elvira. Había hecho un pacto con San la Muerte. Y los pactos con él no se deshacen. Se arrastran, se cumplen y se pagan. Un par de meses después, Raúl volvió por la zona y me contó lo que había oído de boca de uno de los trabajadores del barrio. La señora Elvira había muerto de manera súbita en su casa. Nadie sabía explicar cómo. Los médicos hablaron de un paro cardíaco, pero la sensación en la calle era distinta. Los que pasaban por la avenida del Libertador comentaban que la mansión ahora abandonada se sentía opresiva, que las luces parpadeaban y que, a veces veían por las ventanas, como algunos objetos eran lanzados contra las paredes. Comprendí entonces, con un escalofrío que todavía me recorre a día de hoy, que San la Muerte había cobrado su deuda. Vivía en Boone, un pequeño pueblo de Carolina del Norte, rodeado de montañas boscosas y campos que parecían no terminar nunca. Las casas eran sencillas, la mayoría de madera, y en las noches el silencio era tan profundo, que a veces lo único que se escuchaba era el crujir de las ramas cuando el viento atravesaba el bosque. Yo seguía viviendo con mis padres y, aunque a veces el pueblo me resultaba asfixiante por lo pequeño, también me daba mucha paz. La universidad, Appalachian State, quedaba a poco más de media hora en auto, lo bastante cerca para ir y volver cada día. Para costear mis clases había empezado a trabajar de niñera, un empleo que parecía sencillo y, sobre todo, seguro. Al menos en ese momento lo creía así. Recuerdo claramente cuando me llamó la agencia. Me ofrecieron ir al día siguiente a cuidar a un par de hermanitos. La casa estaba en las afueras de Boone, una de esas viviendas que quedaban casi al borde del bosque, apartadas del centro del pueblo. Igualmente, ya había pasado varias veces por allí y parecía súper tranquilo. Aquella vez tendría que quedarme desde la tarde hasta la mañana siguiente, lo cual significaba una paga bastante buena. Por eso acepté sin pensarlo demasiado.
La tarde estaba nublada cuando tomé el auto y conduje hasta la casa. El camino se volvía más angosto a medida que me alejaba del centro, con árboles enormes que crecían muy cerca de la ruta. La vivienda estaba al final de un sendero de grava, grande pero algo descuidada, con la pintura de la fachada ya apagada por el tiempo. Al llegar, me recibió un matrimonio joven de aspecto amable. Iban deprisa, pues debían llevar provisiones a un familiar enfermo que vivía en las montañas. Mientras la madre me explicaba las tareas que debía hacer, los niños correteaban por el comedor. Me agradecieron una y otra vez por haber aceptado quedarme toda la noche, como si aquella ayuda les significara mucho más que un simple favor. Luego se despidieron de los niños y se fueron. Ni bien nos quedamos solos, el más grande, de unos 9 años, empezó a hablarme sin parar, contándome cosas que apenas podía seguir, de su escuela, de un juego nuevo, de lo que habían comido ese mediodía. Su energía era contagiosa, aunque al mismo tiempo un poco abrumadora. La hermana, en cambio, apenas tendría 6 años, y se mantenía a un costado, observándome en silencio con unos ojos verdes enormes. Mientras conversaba con ellos, noté algo que me llamó la atención. A pesar de que todavía era de día, todas las cortinas de la casa estaban cerradas. Entonces me acerqué a una de las ventanas. Con una sonrisa, les dije que podríamos correr un poco las cortinas para dejar entrar los últimos rayos del sol, que el atardecer en Boone solía pintar el cielo de un naranja precioso. Apenas estiré la mano hacia la tela, el niño se apresuró a detenerme. No, no se puede, dijo con una seriedad repentina que contrastaba con su carácter parlanchín. Después de las 6, no hay que mirar hacia afuera. Me quedé mirándolo, algo sorprendida por la firmeza de sus palabras. Quise reírme, pero fingí que estaba de acuerdo y retiré la mano con gesto teatral. En el fondo me pareció una ocurrencia rara, pero decidí seguirle la corriente. Después de todo, no le hacía mal a nadie. Decidí distraerlos un rato con algunos juegos de mesa que encontré en la sala. El niño seguía hablando sin parar, explicándome las reglas a su manera, inventando atajos y trampas mientras reía. Pero entre movimiento y movimiento, noté que de vez en cuando le hacía gestos a su hermana, acompañados de movimientos con sus manos. Fue entonces cuando comprendí que la niña no decía ni una palabra porque no podía. Ella era muda. Me sorprendió que los padres no me lo hubieran mencionado antes de irse, aunque pensé que tal vez, en el apuro de su salida, lo habían pasado por alto. Cuando cayó la noche, seguí las indicaciones que me había dejado la madre. Preparé la cena sencilla que habían dejado lista, y después de comer, los llevé al baño del piso de arriba para que se lavaran los dientes y se pusieran sus pijamas. Me llamó la atención que ambos durmieran en la misma habitación, ya que había otro cuarto justo al lado, pintado en tonos rosa pastel, con muñecas y estanterías llenas de cuentos infantiles. Al parecer, había sido pensada para la niña. Pensé que a la niña no le gustaba dormir sola. Y movida por la curiosidad, pregunté en voz baja por qué no dormía allí. El niño me miró como si la respuesta fuera obvia. Ese cuarto no se usa, dijo con un tono serio, muy distinto al que había usado todo el día. Ella no puede dormir ahí porque la otra niña no la deja. Señaló la habitación de paredes rosas apenas con la barbilla, y después se metió bajo las sábanas como si no hubiera dicho nada extraño. La hermana, silenciosa como siempre, bajó la mirada y se acomodó en su cama. Sonreí moviendo la cabeza, como si se tratara de otro chiste del niño. Les deseé buenas noches y cerré la puerta. Bajé las escaleras, y fui a la cocina a lavar los platos que habían quedado de la cena. Después me preparé un té y me acomodé en el sillón del comedor. Encendí la televisión para hacerme compañía. Nunca me gustó dormir cuando cuidaba niños, prefería mantenerme despierta, atenta hasta que regresaran sus padres. A eso de las 2:30 de la madrugada, mientras hojeaba distraída una revista vieja que encontré sobre la mesa, un ruido me sobresaltó. Provenía del frente de la casa, un crujido irregular, como de pasos sobre la gravilla del sendero. Me quedé inmóvil unos segundos, conteniendo la respiración, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Finalmente, con cautela,
Decidí subir al piso de arriba y mirar desde la ventana del cuarto rosa, la que daba directamente al frente. Entré al cuarto con el corazón en la garganta. No quise encender la luz, temía que desde afuera pudieran verme. Avancé a tientas, guiándome apenas por el resplandor pálido de la luna que se colaba entre las cortinas cerradas. Con mucho cuidado, levanté un extremo de la tela y asomé apenas el rostro. A partir de ahí comienza mi peor pesadilla. En medio del sendero de grava, caminaba una niña. Era un poco más pequeña que los hermanos, con el cabello corto y rubio que brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Avanzaba lentamente, con los pies descalzos, como si no sintiera el frío de la madrugada. Mi primer pensamiento fue de rabia. ¿Qué clase de padres dejaban a una criatura sola y descalza, vagando por el bosque a esas horas? La indignación superó por un instante el miedo, y estaba a punto de bajar corriendo para abrir la puerta y ayudarla, cuando ocurrió algo que jamás podré borrar de mi memoria. La niña se detuvo de golpe, giró la cabeza hacia la casa, y aún desde la distancia, sentí como sus ojos se clavaron en los míos y puedo jurar que escuché que decía mi nombre. Una sonrisa amplia, demasiado amplia, se le formó en el rostro. Y lo siguiente que pasó es imposible de creer, pero es exactamente como lo cuento, porque es lo que vi con mis propios ojos. Esa niña, la misma que segundos antes parecía tan real, comenzó a desvanecerse lentamente, como si se disolviera en el aire. Su cuerpo se retorció de una forma inhumana, y de pronto ya no era una niña, sino una sombra densa y oscura que se expandía, creciendo hasta alcanzar una gran altura. Debía medir al menos 3 metros, una figura humanoide negra y desproporcionada que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la cortina. Esa sombra continuó caminando por la grava y se dirigía hacia la entrada. Fue ahí cuando me di cuenta que quería entrar a la casa. Nunca en mi vida había sentido un terror tan puro y absoluto. Apenas un instante después, escuché que la puerta de entrada se abrió de golpe. Entonces, sin pensarlo, salí de esa habitación y me fui corriendo al cuarto de los niños. Ellos seguían durmiendo, así que me encerré con ellos. Me aparté de la puerta con la respiración contenida y me quedé de pie, en medio de las 2 camas, temblando, sin poder controlar ni un músculo y el latido del corazón golpeándome en la garganta. Yo sabía que la que había entrado era esa cosa. No podía explicar qué era, pero probablemente nada bueno. Los pasos llegaron al comedor. Luego los oí subir las escaleras y avanzaron por el pasillo, hasta que se detuvieron justo en la puerta de la habitación donde nos encontrábamos. No pude pensar. Solo esperé, pegada a la pared, mientras la sombra respiraba al otro lado. El picaporte comenzó a girar lentamente. Mis piernas casi no me respondían, y lo único que pude hacer fue apretar los dientes para no gritar. La puerta se abrió de golpe, y entonces pude verlo. Aquella cosa estaba ahí, ocupando todo el marco de la puerta. Era la misma sombra enorme que había visto desde la ventana, su cuerpo era deforme y denso, como humo sólido. No tenía ojos visibles, pero sabía que me estaba mirando. Podía sentir una maldad pura, dirigida solo hacia mí. De pronto, en un parpadeo, la sombra comenzó a contraerse, a doblarse sobre sí misma. Y lo imposible ocurrió otra vez. Frente a mí ya no estaba ese monstruo, sino la misma niña rubia de cabello corto. Sonreía con una sonrisa extraña, como alocada. Me sostuvo la mirada unos segundos más, como disfrutando de mi terror, y luego se dio media vuelta con naturalidad, caminando hacia el pasillo como si nada hubiera pasado. Me apoyé contra la pared y me dejé caer al suelo. Mis piernas temblorosas me hacían incapaz de sostenerme por mí misma. De pronto, el niño se removió en la cama y abrió los ojos. Me observó con una calma desconcertante, como si supiera exactamente lo que había ocurrido de antemano. Se incorporó, bajó de la cama y acercándose a la puerta, la cerró cuidadosamente. Luego, frotándose los ojos, y en voz baja me preguntó: «Abriste la cortina, ¿cierto?». Me quedé helada. Sentí que la sangre se me retiraba del rostro y no supe qué responder. Tragué saliva con dificultad.
No tenía sentido mentirle. Sus ojos, grandes y fijos en mí, parecían saber la verdad. Sí. La abrí un poquito, susurré, apenas con voz. El niño no pareció sorprendido. Bajó la mirada y asintió despacio, como quien confirma algo que ya sabía. Entonces, levantó la vista otra vez y me dijo con una seriedad helada: «Por eso ahora ella sabe tu nombre». Un escalofrío me recorrió entera. El niño comenzó a susurrar como si me confiara un secreto prohibido. «Mi hermana», dijo, mirando de reojo hacia la niña dormida. Ella no nació muda. Sentí que el aire se me congelaba mientras escuchaba al niño seguir hablando. Una noche, hace tiempo, se levantó para ir al baño y escuchó que alguien la llamaba desde afuera. La voz decía su nombre, muy despacito, como si la conociera. Se asomó por la ventana del cuarto rosa y vio a una nena, de su misma edad, que le sonreía y le pedía que saliera a jugar. Mi hermana le dijo que no podía, que estaba oscuro, pero esa nena trepó rápidamente por la pared hasta llegar a su ventana. Su voz se quebró apenas, y yo contuve el aliento. Luego continuó: «Esa ventana está en el primer piso». Me llevé una mano a la boca, horrorizada. Cuando mi hermana le abrió, la niña ya no era una niña. Se transformó delante de ella. Era algo negro, enorme. Desde esa noche, mi hermana no volvió a hablar. El niño bajó la mirada y apretó las sábanas entre los dedos. Al principio nuestros padres pensaban en vender la casa e irnos, pero como no la habían terminado de pagar, no podíamos. Con el tiempo aprendimos que todo tiene que estar cerrado a partir de las 6. Cortinas, puertas, ventanas. Si alguien se olvida, esa cosa entra. A veces lo hace como una niña, a veces como un monstruo. Lo escuché sin poder moverme, con la piel erizada. Después él se volvió a dormir tranquilamente, como si nada. Me quedé toda la noche sentada en la alfombra, entre las camas, escuchando cada crujido de la casa, convencida de que en cualquier momento esa cosa volvería a entrar. Cuando por fin los primeros rayos de sol atravesaron las cortinas, sentí un alivio tan grande que casi lloré. Los padres llegaron poco después, cargando algunas bolsas. Me preguntaron cómo había estado todo, y yo solo respondí con una sonrisa forzada, evitando cualquier detalle. No tenía palabras para describir lo que había pasado y tampoco quería preocuparlos. Me despedí de los niños. El mayor me miró serio, como si quisiera decir algo más, pero no abrió la boca. La niña, en cambio, me regaló una mirada larga y una sonrisa. Subí a mi auto y arranqué, con las manos todavía temblando sobre el volante. Mientras dejaba atrás el bosque y volvía hacia Boone, una idea terrible no me dejaba en paz. Ahora sabe mi nombre. Voy a contar algo que me pasó hace ya más de 30 años, cuando yo no era más que un mozo flaco como un alambre y mi hermano Juan era el más avispado de los dos. Estábamos en el Pago de la Ciénaga, cerca de Rosario de Lerma, Salta, tierra de cardones secos y noches heladas, de esas que te calan hasta el alma. Fue por el tiempo de la cosecha del maíz, según recuerdo, que viví la noche más terrorífica de mi vida. El patrón, don Ernesto, nos había mandado a hacer una vigilancia. Nada del otro mundo, unos baguales se habían escapado de la majada y andaban sueltos por el monte, revolviendo los alambrados del vecino. Teníamos que pasar 2 noches seguidas en el puestito viejo que había en la loma, al fondo del campo, para ver si los veíamos pasar o escuchábamos algún alboroto. El puesto era una ruina total. Había paredes de adobe agrietadas, un techo de chapa que cantaba con el viento, y un olor a tierra húmeda y a encierro que nunca se iba. Pero para 2 gauchos jóvenes como nosotros, era como un palacio. La primera noche fue tranquila. Nos llevamos lo necesario para hacernos unos mates amargos, unas empanadas de carne y la vieja escopeta de Juan, esa que tenía la culata gastada de tanto apoyarla en el piso. Contamos historias, nos reímos de los perros del patrón que se asustaban con su propia sombra, y al rato el sueño nos venció.
El monte se puso oscuro y silencioso, solo con el canto del grillo que se escuchaba de vez en cuando, y el lejano aullido de algún zorro. Pero la segunda noche, esa fue totalmente distinta. El aire estaba pesado, como antes de una tormenta de verano, aunque no había nubes. Hacía un calor tan sofocante que se te pegoteaba en la cara. Ya bien entrada la madrugada, cuando la luna estaba alta y blanquecina, iluminando los cardones, algo nos despertó. No fue un ruido fuerte de algún golpe. No, fue un llanto de bebé, y juro que ni bien lo escuché se me congeló la sangre en las venas. Un bebé, ahí, en el medio de la nada, a leguas de cualquier casa. Juan dormía a mi lado, y al escuchar el ruido se incorporó de un salto, con los ojos abiertos de par en par. ¿Escuchaste eso, Víctor?, me preguntó, con la voz temblorosa. Yo recuerdo que asentí con la cabeza. Estaba tan asustado que no podía hablar. El llanto venía de afuera, del monte, justo detrás del puesto. Y no era un llanto fuerte, era más bien un lloriqueo finito pero constante, desesperado, como el de un chiquito que tiene hambre o frío. Pero había algo que no cuadraba. A mí me dio la sensación de que alguien estaba imitando a un bebé, porque sonaba raro, un poco distorsionado, como si estuviera modulando la voz. Juan agarró la escopeta y se levantó. «Vamos a ver», dijo, tratando de hacerse el valiente, aunque pude ver cómo las manos le temblaban un poco. Entonces los dos salimos del puesto con cuidado, pisando despacio para no hacer ruido. La luna daba justo en el claro detrás de la ruina. Y ahí, a unos 20 metros, donde el monte empieza a espesarse con chañares de hojas amarillentas y tuscas pinchudas, vimos algo. Era un bulto blanco y pequeño, tirado en el suelo, entre las piedras y las espinas. Y el llanto del bebé salía de ahí. Nos acercamos poco a poco, con la respiración contenida y el corazón en la boca. Cuando estuvimos más cerca, a unos 10 metros, el bulto se movió. Y fue entonces que lo pudimos ver mejor. Era un bebé, como de unos 4 o 5 meses, envuelto en una manta blanca, sucia de tierra. Tenía la carita apuntando hacia nosotros, y aunque no alcanzábamos a ver bien los detalles, por la luz de la luna que creaba contrastes muy fuertes, sus bracitos se agitaban débilmente. Seguía lloriqueando, con ese llanto que todavía me pone los pelos de punta porque, repito, no sonaba del todo como un niño, y me atrevo a decir que tampoco como un humano. Juan apretó el cañón de la escopeta, y me preguntó con un hilo de voz. «¿Qué hacemos, Víctor? Esto no puede ser. ¿De dónde salió? No hay nadie por acá». Yo no sabía qué decir. Mi cuerpo me gritaba que ese no era un bebé, que saliéramos corriendo hacia el puesto y nos encerráramos hasta el amanecer. Pero mis pies estaban clavados en la tierra. Y el bebé seguía ahí, llorando, solo, entre la oscuridad del monte salteño. Lo que vino después de eso, todavía me da escalofríos. Juan, con esa valentía que a veces lo llevaba al borde del disparate, dio un paso adelante. «No puede estar solo, Víctor. Algo raro debe haber pasado para que terminara acá, pero es solo un chico», dijo, y su voz ya no temblaba tanto. Pareciera que en ese momento Juan se había obligado a creer que eso era un bebé normal. Pero yo estaba cada vez más seguro de que no lo era. Aún así lo seguí, pero con el cuerpo tenso como un alambre de púas. Cada paso que dábamos hacia ese bulto blanco, el lloriqueo se hacía más intenso. Demasiado intenso, como si estuviera justo al lado de nuestra oreja, aunque todavía estábamos a varios metros. Cuando estuvimos a unos 5 pasos, la luna dio justo sobre la carita del supuesto bebé. Y ahí fue cuando vi algo que me dejó horrorizado. Sus ojos estaban abiertos, pero no reflejaban la luna, no brillaban. Eran como 2 pozos negros, hondos, sin fondo. Y no lloraba con la boca abierta. El llanto salía de él, pero su boquita estaba cerrada, apretada, como si estuviera conteniendo algo. Era un lloriqueo sordo que no venía de sus pulmones, sino de más adentro. Me hizo recordar a esos muñecos que vienen con sonido adentro. Juan se detuvo en seco y sin apartar la vista del bebé, me susurró. «Sus ojos.
y por primera vez en mi vida, oí miedo puro en su voz. Yo no pude responder, si es que tenía que responder algo. Mi garganta estaba seca como el lecho del río en verano. Y mientras nosotros estábamos sin poder movernos, el bebé, o lo que fuera, dejó de llorar de golpe, y el silencio total se hizo presente. El monte se quedó tan mudo que hasta los grillos callaron. Y entonces, sonrió. Pero no fue una sonrisa de bebé. No era esa sonrisa torpe e inocente. Era tan ancha, que los labios se le habían estirado hasta casi llegar a las orejas, y dejó ver una hilera de dientes puntiagudos y putrefactos. Pero lo peor estaba por venir. Ese crío abrió grande su bocota y se echó una carcajada con una voz que le cambió por completo. Era gruesa y rasposa, como la de un fumador vicioso. Juan retrocedió un paso y levantó la escopeta, con los dedos temblándole. El bebé siguió riendo sin parar. Y entonces, como si no tuviera huesos, empezó a levantarse lentamente. Se incorporó, apoyándose en sus manitas y brazos flácidos. La manta blanca se le cayó un poco, y vi que su piel estaba arrugada, extremadamente arrugada, cual piel sumergida en el agua por horas. «Corre, Víctor, corre», me gritó Juan, y dio media vuelta, empujándome con fuerza. No hizo falta que me lo dijera 2 veces. Salimos disparados hacia el puesto, con el corazón queriéndose salir por la boca. No miré atrás, no me atreví, pero sí pude oír un ruido seco, como de ramas quebrándose, y luego, un silbido agudo y cortante, que nos perforó los oídos y nos hizo correr más rápido. Llegamos al puesto y nos encerramos adentro, atrancando la puerta con un tronco podrido que encontramos. Juan apoyó la escopeta en la ventana, temblando, y se quedó mirando hacia el claro. Yo me senté en el suelo, con la espalda contra la pared de adobe, tratando de respirar, pero el aire no entraba. Los ruidos habían cesado. Afuera, solo se oía el viento y el crujido de la chapa. ¿Lo viste? ¿Lo viste, Juan?, logré decir, con la voz hecha un trapo. Él asintió, sin quitar los ojos de la ventana. Eso no es un bebé, Víctor. Es una cosa de otro mundo. Y nos quedamos así los dos, en silencio, hasta que el alba empezó a pintar el horizonte de un gris pálido. Cuando salió el sol, nos animamos a mirar afuera. Fuimos al claro, armados hasta los dientes y listos para salir corriendo de nuevo si las balas no funcionaban. Pero ya no había nada, ni rastros de pisadas en la tierra suelta, ni la manta blanca, ni el falso bebé. Como si nada hubiera pasado, como si esa noche de terror hubiera sido solo un mal sueño compartido. Pero Juan y yo sabemos la verdad. Algo nos había mirado con esas cuencas negras, nos había sonreído con esa boca llena de dientes afilados, y nos había silbado mientras corríamos. Y desde esa noche, nunca más volvimos a hacer vigilancia solos en el monte. Y cada vez que oíamos un bebé llorar en la distancia, aunque sea en medio del pueblo, nos mirábamos. Porque tal vez, solo tal vez, esa cosa sigue ahí, esperando a que otro par de boludos vayan a ver que llora entre la oscuridad. Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó, así que regálame un pulgar arriba y una suscripción. Así juntos podemos crear una comunidad muy activa. Sin más que decir, me retiro.